jóvenes? Bienvenidos a otra clase más de Historia Universal Contemporánea. El día de hoy analizaremos dos conceptos para poder realizar la actividad que al final les voy a encargar. Los conceptos que vamos a analizar son colonialismo, e imperialismo. Normalmente cuando vemos en YouTube o en algunos libros, inclusive de texto, nos presentan estos dos conceptos como peleados y entonces parecería ser que ponen colonialismo contra imperialismo. Esto no lo vamos a tomar nosotros así porque no son conceptos diferentes. Aunque son conceptos diferentes, no son conceptos que estén peleados, ¿no? Son conceptos que se complementan y su única diferencia estriba, si tomamos en cuenta la edad contemporánea, las fechas en las que estos se dieron fundamentalmente. Veamos bien. Primero analicemos sus definiciones. Colonialismo es un sistema político y económico por el que un país al que se le denomina metrópoli domina y explota a otro, y a ese otro se le denomina colonia. Vamos a compararlo pues con el de imperialismo. Imperialismo. Otra vez volvemos a lo mismo. Sistema político, económico e ideológico. Aumentamos una palabra, ¿no? E ideológico de dominio sobre todo militar, que un país guarda sobre otro. Aparecen dos conceptos nuevos: la cuestión ideológica y la cuestión militar. México ha tenido, por fortuna para ustedes, para comprender, por mala fortuna para su historia, ha tenido los dos. Veamos bien. España sobre México, en lo que se conoce como la colonia, que ya vimos, que fue de 1521 a 1821. También tenemos el otro ejemplo. Estados Unidos invade México 1846, cuando nos arrebataron Texas, Alta California y Nuevo México. Establezcamos diferencias para ver cómo es que se dio. Aun cuando fue un abuso de España sobre México de 1521 a 1821, 300 años, cuando nos hicimos independientes, México llegó a tener una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados. Hoy solo tenemos 2. A ver, vean bien. Aun cuando el dominio fue durante 300 años, en realidad no nos quitaron nada. Todo se quedó para México. En 1846 Estados Unidos invade México. La gran diferencia aquí es que después de la guerra que terminó en 1848, apenas de dos años, a nosotros nos dejaron
con 1.958.201 kilómetros cuadrados, es decir, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y entonces los otros se los llevaron Estados Unidos y todavía siguen siendo de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? El imperialismo es voraz. Si el capitalismo, según Carlos Marx, lo define como la explotación del hombre por el hombre, el colonialismo es el preámbulo del imperialismo, y el imperialismo es la cúspide del capitalismo, es decir, es donde más el hombre se explota a sí mismo. Digo, a sí mismo quiero decir a otros, ¿no? Por ejemplo, ¿todavía existe colonialismo? Todavía existe. ¿Existe imperialismo? Por supuesto que existe. El imperialismo de los chinos, el imperialismo de los rusos sobre Chechenia, el imperialismo de los Estados Unidos sobre toda Latinoamérica, y yo diría sobre el mundo. Acuérdense que es un sistema político, económico e ideológico. Es un sistema político, capitalismo. Es un sistema económico, capitalismo. Es un sistema ideológico, capitalismo. Es decir, ese sistema capitalista Estados Unidos lo abandera y lo trata de repartir a todo el mundo. Y esto es lo que nos hace ser que ahora entre países tengamos tratados de libre comercio para generar condiciones que beneficien a los más poderosos. Vamos, analicemos tantito de rápido el Tratado de Libre Comercio de México. México hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Quién es el más beneficiado? Pues Estados Unidos. Si Estados Unidos viera que este tratado no le conviene, pues no lo firma, ¿no? Y por mientras a nosotros, en lugar de producir cosas que a nosotros nos convienen o cosas que nos dieran dinero, nosotros lo que hacemos es consumir lo que Estados Unidos produce, ¿no? Allí tenemos las televisiones, allí tenemos los automóviles, allí tenemos las vallas, para acabar pronto los zapatos, ¿no? Es decir, en México no hay una marca de zapatos más que la Panam, creo, y en Estados Unidos, por ejemplo, si tú ves ustedes mismos, si ustedes ven un Panam y ven un Nike, o van a querer un Nike, ¿no? O sea, entonces, ese sistema político, económico e ideológico de dominio militar y de dominio económico es el imperialismo. Todavía existe el imperialismo, ¿no? Pero bueno, veamos. A principios del siglo, me voy a remontar, ¿cuándo se da el colonialismo? Siglo XV, siglo XVI. ¿Cuándo se da el imperialismo? Sobre todo en el siglo XIX. Estoy hablando de edad contemporánea, edad hasta hoy, ¿no? Vamos a ver. Aquí establecemos una diferencia. Mientras se da en el siglo XV y en el siglo XVI, se da en el siglo XIX y hasta la actualidad, tomando en cuenta que entonces, en la edad contemporánea vivimos en un régimen imperialista. ¿Qué países son representantes del colonialismo? Bueno, aquí tenemos que poner Inglaterra, España, Francia, Portugal y Holanda, que en sus mapas también podría aparecer como Países Bajos. Es lo mismo, jóvenes. El imperialismo, sin embargo, lo ostenta en el siglo XIX, sobre todo, esto voy a subrayar siglo XIX, los siguientes países: Estados Unidos, Holanda, Rusia, Bélgica, España,
Francia, Inglaterra y Portugal. Bueno, Portugal y todavía seguimos más, Austria, Hungría, Turquía, Japón, Alemania e Italia. La pregunta seguramente que se están haciendo: ¿por qué en el imperialismo existen más países que en el colonialismo? Porque cuando fue el colonialismo, jóvenes, acuérdense que estaban descubriendo más partes del mundo. Y cuando estaban descubriendo partes del mundo, por ejemplo, cuando en 1492 España Cristóbal Colón descubrió una parte de América, pues España se quedó con esa parte de América. Con un tratado a Portugal le tocó una parte de América y le tocó Brasil. Entonces todo lo que se descubría, pues era del país que lo descubría. Y en esta época no había tantos países. No sé si, miren, en esta época no había tantos países y las potencias eran estas, así que estas eran las potencias que podían descubrir. Por ejemplo, Inglaterra llegó a Estados Unidos, España llegó a toda América, Francia llegó a un montón de partes de África, Portugal llegó a Brasil, Holanda llegó a Oceanía, ¿no? Bueno, pero después hubo una cosa bien importante, y aquí lo voy a poner de otro color. Hubo una cosa bien importante que detonó, primero, la formación de países entre el siglo XVI y el siglo XIX. Hubo una formación de nuevos países. El caso de Alemania e Italia. Y hubo algo que de plano determinó las cosas: la revolución industrial, jóvenes. Aparte de lo que ya expliqué acerca de la Revolución Francesa y de la Ilustración en la clase anterior, la Revolución Industrial, jóvenes, trajo una nueva forma de producir. Y esta nueva forma de producir requería más materia prima para producir más, y más mercado, es decir, dónde vender. Así que con el nacimiento de nuevos países, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, que se fue agrandando, por ejemplo, Austria-Hungría, que se volvió poderosa, Turquía, que empezó a crecer, Japón, que empezaba a renacer, Alemania e Italia, estos países, con esta revolución industrial, necesitaban más materia prima, más mercado, pero también necesitaban otra cosa. Antes de eso, necesitaban más territorio. Y cuando pensaban que necesitaban más territorio, entonces pues se volvieron imperialistas. Japón, por ejemplo, invadió China, invadió Corea. Estados Unidos, pues se le hizo fácil, invadió México, que ya vimos, ¿no? Invadió México y obviamente le compró terrenos a Rusia. Alaska se lo compró a Rusia y entonces hizo tratos con Francia, etc. Y entonces así se fue agrandando. ¿Ya me explico? Pero ojo, jóvenes, esta pelea por territorio entre potencias imperialistas hace que, hijos, se esté germinando
la Primera Guerra Mundial. ¿No? Eso es cosa que vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito para esto? Yo quiero que les quede bien claro la diferencia que hay entre colonialismo e imperialismo. Aunque ya dije que son conceptos que no están peleados, en el mapa se ven diferentes. Cuando hagamos el mapa de colonialismo, se darán cuenta que son muy poquitos países los que acabo de poner que tienen territorios y que esos territorios no abarcan todo el mundo. Y después, cuando hagan el mapa de imperialismo, se van a dar cuenta cómo el mundo se lo reparten. ¿Me explico? Se van a comprar dos planisferios, a uno le van a poner colonialismo del siglo XV, siglo XVI, y al otro le van a poner imperialismo siglo XIX, y yo les voy a mandar los mapas para que ustedes los reproduzcan, es decir, vía WhatsApp les voy a mandar los mapas para que los reproduzcan. Ustedes me van a entregar como evidencia esos mapas para el día, hoy es domingo, para el día miércoles, jóvenes. El día miércoles ya me tienen que estar entregando, me tienen que estar enviando los mapas. Ya recibí sus primeros trabajos, muy bien, por todos los que ya me entregaron, bueno, ya todos ya me entregaron. Les agradezco mucho su cumplimiento. Sigan así, ya es el último semestre, no nos queda más que echarle muchas ganas, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos en la próxima.